la familia, el primer ministerio que Dios nos confió. El tema va a ser la familia, el primer ministerio que Dios nos confió. Y le voy a pedir a la pantalla si puede ir, ¿verdad? Antes de que empecemos el tema, le demos una base bíblica. Si busca 1 de Timoteo, capítulo 3, versos 5 al 1. Y lo voy a hacer la traducción en lenguaje actual. Ahí está. Y le damos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. La iglesia es un trabajo, no es un pasadía, no es ir por ir. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un trabajo, porque esto es una responsabilidad y un compromiso que Dios nos está poniendo en las manos. Y que recuerden que le estamos hablando a la familia. Pero debe ser alguien que no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos, o sea que la carne. Porque la carne a veces nos quiere tentar, pero nosotros tenemos que vivir por la palabra y por el Espíritu Santo. Por eso es que cada día debemos vivir conectados con la presencia del Señor en oración, para que los deseos de la carne no nos dominen. Amén. Controlar todos los deseos y pensar 2 veces lo que vamos a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar los visitantes y saber enseñar. Eso es uno de los requisitos que nos enseña. Poderle enseñar, porque le vamos a enseñar a nuestra familia. Vamos a aprender primer ministerio en la familia, en nuestra casa, para poder enseñarlo a los que lo necesitan, poder hablarle a otras familias que lo necesitan. Y saber enseñar, no debe ser borracho, ni violento, ni buscar peleas. En este caso en particular, a mí Dios me moldeó bastante, porque yo era una persona de que a mí me gustaban los conflictos, las peleas, las controversias. Y yo era una persona, ¿verdad?, que antes me gustaba el deporte de baloncesto y lo jugaba mucho. Y sabemos que el deporte de baloncesto es bastante físico, explosivo. Tú tienes choques con otras personas y aparte de que tenía mi carácter débil, porque aprendimos que eso no es carácter fuerte. Aprendimos que eso es carácter débil porque no sabemos controlar nuestras emociones y nuestras actitudes. Y por eso yo me buscaba, ¿verdad?, muchos inconvenientes, pero gloria a Dios que llegó a mi vida. Y no solamente me enderezó a mí, sino que me enderezó toda mi familia y las que vienen. Amén. Decía, no debe ser ni borracho, ni violento, ni buscar peleas. Al contrario, debe ser amable y tranquilo. Y no estar preocupado solo por el dinero. Y esta es la parte del verso donde me gusta que nos queremos enfocar mucho. Además, debe gobernar bien su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no sabe gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar la iglesia de Dios. ¿Ves que el primer ministerio empieza en la casa? Porque si nosotros no sabemos gobernar nuestra propia familia, ¿cómo podemos gobernar la iglesia de Dios? La iglesia de Jesucristo. La iglesia que tal vez nos entregó. Porque tal vez ahora mismo usted dice, pero es que yo no tengo una iglesia. Pero todos somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque como les dije ahora poco, Jesucristo me restauró a mí y me cambió muchas cosas y se restauró mi familia. Hoy en día tengo a mi esposa por ahí sirviendo, tengo mis hijos y vamos poco a poco. Y así como yo hice el trabajo por medio del Espíritu Santo, que fue quien nos ayudó y nos cambió, se restauró mi familia, podemos hablarle a otros, porque podemos dar por gracia, dice la palabra, lo que por gracia hemos recibido. Y esa es la iglesia no son 4 paredes. La iglesia es que le podamos hablar en la universidad, en el trabajo, al vecino, a nuestros familiares, a todo donde quiera que el Espíritu Santo nos lleve. Y si a veces, como dice mucho nuestro pastor, a veces si no sabemos hablar lo que decir, el modelaje es suficiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasan y Él las hace nuevas. Y a veces con modelar, cambiar el body language, cambiar el cartridge, todo ese tipo de cosas que hemos aprendido aquí, las modelamos y le enseñamos a otras personas que tengan que ver lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros y de ustedes. Amén. Número 1,
La familia es el primer lugar de liderazgo. Pablo enseña que antes de liderar en la iglesia, debemos demostrar liderazgo en la casa. Ejemplo, número 1, llevar bien la finanza, ser buen proveedor, ser responsable, trabajador y tener orden de prioridades. Número 2, gobernar no es mandar, es cuidar. Gobernar no es mandar, es cuidar. Dice, gobernar bíblicamente significa tener toda la autoridad y guiar a la familia con amor y responsabilidad. Vamos a Génesis 1:26 y esta la vamos a leer en Reina Valera. Génesis 1:26, míralo ahí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestras semejanzas y señoreen en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, ahí está. Si Dios creó al hombre, lo creó con un propósito. Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios. Hay unas otras versiones que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y hay algo lindo que a mí me ha ministrado desde que yo empecé a servir el evangelio. Es que cuando tú vas al Génesis al principio, él dijo, hágase, la palabra. Hágase, y todo se formaba. La tierra estaba desordenada y vacía y había oscuridad. Y Dios dijo, lo primero que haga, hágase la luz. Y vio que la luz era buena con la palabra. Y siguió por ahí para abajo declarando la palabra y todo se hizo. Pero cuando fue a crear el ser humano, dijo, hagamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso ha ministrado, eso se ha mencionado de aquí desde el altar. Si no me equivoco, creo que fue el apóstol una vez. Y eso se quedó grabado en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu. Yo lo aterrocero, no lo tuve que escribir porque me encantó tanto que hoy tengo la oportunidad de repetirlo. ¿Por qué? Porque cuando él declara una palabra que dice hágase todo, todo se hizo. Con el poder y la autoridad que él tiene. Pero cuando fue a crear el ser humano a su imagen y semejanza, se levantó de su trono y dijo, hagamos. Utilizó sus manos para crearlo, hombre y mujer. Se creó varón y hembra, los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señorad en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Número 3. El desorden en casa afecta la vida espiritual. Los hijos y el cónyuge reflejan en gran parte la siembra del padre o de la madre. Repito, los hijos y el cónyuge reflejan en gran parte la siembra del padre o la madre. O sea que yo como esposo, si estoy haciendo las cosas bien, en mi esposa, que es mi cónyuge, o en mi hijo, se va a reflejar lo que está saliendo del sacerdocio de la casa. Y viceversa. Si la esposa está haciendo las cosas bien, se sujeta a su esposo, tiene la casa en orden, porque esto es un complemento. Los dos son uno, dice cuando nos casamos. Dice, pasan a ser solo uno. Entonces cuando cualquiera de los dos, hombre o mujer, está haciendo las cosas en orden, se va a reflejar en la esposa o en la esposa o en el hijo. Y ahí es donde se ven los frutos. Ahí es donde se ve que el Espíritu Santo está trabajando en las familias, que está trabajando en los corazones, porque cuando se hacen las cosas bien hay un reflejo. Eso me encanta. Amén. No se puede tener un buen ministerio público si el ministerio privado está en ruina. ¿Y cuál es el ministerio privado? Tu casa. La familia. No se puede tener un buen ministerio público si el ministerio privado está en ruina. Esta iglesia es una iglesia saludable. Y voy a usar a los apóstoles de ejemplo. ¿Por qué? Porque este es un ministerio, ustedes. Las redes sociales, como él dijo ahorita,
nos ven en cuántos países. ¿Por qué? Pero el orden primero está en su casa. Su matrimonio restaurado, su esposa sirviendo por ahí, su hija, perdón. Sus nietas danzando, adorando, sirviendo. Y no simplemente son nuestros pastores, que también les gusta aprender de cada uno de nosotros porque tienen un espíritu enseñable cada día. Eso es lo que distingue esto, porque cuando ellos están en orden en su casa, entonces el ministerio, primer ministerio en orden, el siguiente ministerio se refleja aquí. Míralo. ¿Cuántos ministerios hay en esta casa? 20 ministerios. ¿Por qué? Porque el primero, el 21, es el de la casa de ellos. Y lo que se refleja allá, míralo aquí. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Eso lo dijo Alexander, eso lo dice la palabra. Cuando algo está restaurado, que hizo el matrimonio, se ve los frutos. Amén. Número 4. Cuando las familias están en orden, la iglesia se fortalece. Cuando la familia está en orden, la iglesia se fortalece. Familia, iglesia, perdóname, familia sana, iglesia sana. Como le estaba hablando, hablar de los ministerios. Cuando la familia está sana, los ministerios son sanos. El hogar es el primer altar y el primer ministerio. Dios nos pide que gobernemos bien nuestras casas para que la iglesia sea fuerte en el testimonio de Cristo, sea visible o en la sociedad. La manera en que dirigimos nuestra familia será siempre el reflejo de cómo servimos a Dios. Amén. Entonces, ya eso les expliqué ahí cómo somos en la casa, lo que reflejemos. Ya sea en el orden de Dios o que no estemos en nuestro Señor. Y ahora les quiero enseñar, le podía poner como un subtema, las dificultades de las familias cristianas, las que le sirven al Señor. Las dificultades de las familias cristianas. Y vamos a ir al libro de Santiago. Y me encanta la traducción lenguaje estar. Amén. Dice, yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo. Y les envío un saludo a los cristianos que viven en el mundo. O sea, el mundo entero. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir las pruebas hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se las da a todos en abundancia, sin echarle nada en cara. ¿Sabe que el Señor nada saca en cara? Solamente tenemos que pedirle sabiduría. Cuando Él ve nuestro corazón correcto, le pedimos al Señor sabiduría y Él nos la da. En este caso en particular, que es el tema, si a veces no sabemos gobernar nuestra familia, pídale sabiduría al Señor y Él se las va a dar. Él le va a dar dirección. Amén. Él se las dará en abundancia, sin echarle nada en cara. Eso sí, mírate este punto. Deben pedirla con seguridad de que Dios se las dará. Aquí no puede haber duda. Porque los que dudan, ¿ves? Míralo ahí. Porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado al otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Esto está fuerte. Cuando verdaderamente tenemos confianza en el Señor, le pedimos las cosas de corazón, Él nos va a dar toda esa sabiduría.
Y yo, como les dije ahorita, cuando llegué al Señor, que estuve esos 8 meses prácticamente solo, una de las cosas que yo siempre mencionaba, yo no me sabía la palabra y todavía me falta por aprender un montón. Pero lo poquito que he aprendido es que yo le decía al Señor, Señor, ayúdame, dame fuerza. Yo no sabía decir, dame sabiduría, porque la realidad estaba empezando. Pero de una cierta u otra manera, Él va a ver tu corazón. Él va a ver que verdaderamente queremos un cambio para restaurar nuestra familia. Eso es lo que Él quiere, que tú le pidas con un corazón agradable. Pero ahora yo entiendo esta palabra de que yo puedo pedir con sabiduría y Él nos la dará, pero no podemos dudar. La duda no puede tener cabida en nuestro corazón, la duda no puede tener cabida en nuestra mente. Porque los que dudan, es que lo dice, no recibirán nada del Señor. Míralo ahí, terminando el verso. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Así es, cuando pedimos, somos capaces, que tenemos confianza. Mira, si cuando yo estaba en el mundo me atrevía de todo, discotecas, barras, a jugar billar, a jugar baloncesto donde quiera, me invitaban a jugar baloncesto hasta por los residenciales, vamos para allá. Y no tenían, a veces ni orábamos, vámonos, te invitaban y vámonos, ahora, pero vamos para la iglesia, lo pensamos. Hacemos un llamado, no se atreven. Porque es que eso es mentira del mismo diablo. Porque pone temor en los corazones, pone duda. Y no saben que verdaderamente están recibiendo el mejor regalo, la sabiduría del cielo. Amén. ¿Qué nos enseña el verso 1? La familia cristiana debe aprender la humildad. Santiago era hermano de Jesucristo en la carne, pero se presenta como siervo. Y aquí hay un punto que quiero mencionar. Aquí tenemos un ministerio que son 3 hermanos. Yo no he visto familiaridad. En la iglesia somos siervos de Jesucristo. Siervos de Jesucristo. Y eso es algo que nos enseña, que nos ministra. Cuando somos siervos de nuestro Señor Jesucristo y estamos en la obra del Señor, sin descuidar la familia, obviamente, tenemos que ser siervos de Jesucristo sin mezclar la familiaridad, porque después vienen las faltas de respeto, como dije, entran las dudas y entra un montón sin número de cosas por ahí para abajo, porque el enemigo es un experto en eso. El enemigo tiene un expertise en eso y siempre tiene las mismas estrategias. Siempre tienen las mismas estrategias. Dice Santiago era hermano de Jesucristo en la carne, pero se presentaba como siervo de Jesucristo. En el hogar nadie debe creerse más importante que otro. Todos servimos a Cristo. En la familia, el esposo, la esposa y los hijos son llamados a servir unos a otros, no a competencia. Y aquí quiero poner un ejemplo de cómo Cristo y yo, siempre voy a usar el ejemplo de mi esposa y yo, de cómo Dios nos restauró, porque aún así cuando Cristi trabajaba, ella tenía su profesión, ¿verdad? Ella era asistente de terapia física y habían 2 salarios. Pero yo sin tener el conocimiento, ella y yo siempre llegamos a un acuerdo de que por lo menos las finanzas, me voy a meter por ahí, apóstol, por las finanzas otra vez. Pues Cristi y yo cuando nos casamos, una de las cosas que hicimos fue que fuimos al banco los 2. Y en mi cuenta yo le dije, pónmela ahí, yo lo autorizo y darle una tarjeta adicional porque ella puede manejar mi cuenta porque nosotros nos habíamos casado y viceversa. Ella me dijo a mí, mira, ponlo ahí en la cuenta y los 2 trabajaron, los 2 tenían nuestro sueldo, pero yo tenía una TH de su cuenta y ella viceversa, ella tenía una TH de mi cuenta. Y por la finanza nosotros no tenemos inconvenientes. Pero ahora que yo aprendo en el Evangelio que en el matrimonio no puede haber un yugo desigual. No podemos pensar diferente, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. No es así. Yo puedo salir, quédate tú en casa, yo me voy a janguear, me voy a aparecer. No es así, eso lo podía hacer cuando la juventud. No. No podemos ser egoístas. Y en muchos de los casos, tristemente, y lo viví esos 8 meses, mientras yo trataba de modelar que Dios me cambió y hizo una nueva vida en mí, tuve que vivir ese tiempo por un yugo desigual porque ella no creía en lo que yo estaba haciendo,
Pero yo dije, vamos para la iglesia. Y ella me dijo, no, yo no quiero ir para allá. Yo dije, pues, si tú no quieres, la salvación individual. Mira las cosas que pone el Señor en la boca de uno. Porque ¿qué sabía yo en aquel momento? Decir esas palabras, la salvación es individual. Yo no me quiero perder, y así mismo se lo dije. Que muchos problemas me trajo eso, apóstol. Ni idea. Les cuento una de las cositas que me llegó a hacer. Yo venía a los servicios, en aquel tiempo eran martes. Y yo llegaba a casa a las 9:30, 10 de la noche, porque si una de las cosas que tiene esta iglesia es que tenemos una coyonía después que acaban los servicios, que nos apagan las luces y no tiene pelo. Yo llegaba a casa, ella tiene que estar por ahí. Mírala allá. Y adrede, a propósito, me apagaba las luces, acostaba a los nenes todo temprano, porque yo me levantaba a las 5 de la mañana a trabajar. Trabajaba todo el día, me traía la ropa, mañana me cambiaba por acá. Cogía el servicio y llegaba a casa, los encontraba todos acostados y no los veía hasta el otro día. Eso ella me lo confesó después. Pero obviamente ella no lo sabía. Me decía que estaba haciendo algo incorrecto, pero ¿sabes qué? Yo con mucho amor llegaba, los bendigo, oraba por ellos, aprendí. Oraba por ellos y mientras modelaba. Y ¿sabes qué? Hoy por hoy tenemos una familia restaurada. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Amén. Ok, ¿qué nos enseña el verso 2 al 4? Los problemas no destruyen la familia si se enfrentan con fe y los hace más fuertes para llevar el mensaje. Y en este caso, tenemos un caso en particular que son nuestros apóstoles y yo. Este servidor que está aquí, porque el apóstol María sabemos que tenemos un poderoso testimoniazo de cáncer. Sana. Y este servidor que está aquí es un mismo ejemplo. ¿Ves? Y tenemos ese ejemplo de que cuando me perdí, deme un momentito. Ok, cuando enfrentamos las cosas con fe y las dificultades y vienen las pruebas, en este caso lo que acabo de mencionar, las enfrentamos con fe y no perdemos la duda, Dios se glorifica. Exactamente, con convicción. Y cuando lo hacemos así, ponemos nuestra total y rotunda confianza en el Señor en medio del problema. Yo aprendí muchas cosas. Si yo me fuera a mencionar ahora mismo todos los procesos que yo pasé mientras estuve pasando el proceso de cáncer, que fueron aproximadamente picando casi para los 4 meses. 3 meses y 3 semanas o 3 meses y medio más o menos de quimioterapia. Yo nunca perdí la confianza en el Señor, la que estuviera destruido. El apóstol lo mencionó por ahí el domingo. Muchas veces yo venía por ahí, pero venía arrastrando los pies. Pero yo me hacía así y dije, ¿para allá que voy? Me decía que eso es una de las cosas que aprendí. ¿Por qué? Porque una de las cosas que aprendí fue que tener convicción y creer. ¿Ves? Los problemas no destruyen a la familia si se enfrentan con fe y las hacemos más fuertes para llevar el mensaje. Las pruebas son oportunidades para crecer en paciencia y madurez. En lugar de culparse mutuamente en medio de una crisis económica, de salud, de comunicación, la familia puede ver la prueba como un entrenamiento de Dios. Poderoso. Las pruebas a veces, ¡ay, me está pasando esto a mí! ¡Ay, estoy enfermo! No estamos enfrentando las pruebas con convicción. Amén. Verso 5, ¿qué nos enseña? Nos enseña que lo que más necesitamos, que necesita la familia, no es solo el dinero o soluciones rápidas, sino sabiduría divina. Dios da sabiduría sin reprochar antes de discutir. Antes de tomar decisiones, escucha esto, antes de tomar decisiones, la familia debe orar juntos pidiendo dirección. En las familias, ¿cómo criar a los hijos? ¿Cómo manejar el tiempo? ¿Cómo resolver un conflicto? La respuesta está en buscar sabiduría de Dios. Amén. Pedir con fe, sin dudar, y esto nos enseña el verso del 6 al 8, de la última lectura que hicimos. La duda destruye la estabilidad del hogar. Mira todo lo que puede llegar la duda. Todo lo que pueda llegar la duda. La duda destruye la estabilidad del hogar. Oye, mira esto, hablando de estabilidad, la enseñanza del pastor Víctor. Si tenemos unos bonos choconsolver, hacemos para acá.
Y el chocansorbe que tenemos acá del Espíritu Santo nos endereza. Y si hacemos para acá de nuevo, eso me encantó. Estabilidad. Mira, sin querer se lo mencionó ahí. La duda destruye la estabilidad del hogar. El que pide y no confía es como la ola del mar, que es inconstante. Una familia de fe debe confiar que Dios proveerá, sostendrá, aun cuando la situación se vea difícil. En la familia, si los padres muestran fe firme, los hijos aprenden a confiar en Dios. Pero si los padres, oye esto, son inconstantes, oye padre, los hijos aprenderán a dudar. Si los padres son inconstantes, los hijos aprenderán a dudar. ¿Qué refleja esto? Humildad en el hogar, porque todos somos siervos de Cristo. ¿Qué aprendes de las pruebas? Que los problemas no destruyen, forman. ¿Qué aprendes más? Orar por sabiduría. Antes de hablar, decidir o actuar, busca a Dios. ¿Qué más aprendemos? Que caminar en fe, un hogar firme en la fe, es estable en medio de la tormenta. Un hogar en fe es firme en medio de la tormenta, como dice la palabra, cimentado sobre las rocas. No importando cuando venga la tormenta, el problema, la situación, cuando estamos cimentados sobre la roca, el problema no te va a derribar. No te va a derribar. Esta programación fue gracias a los auspicios de Si este programa ha sido de bendición para tu vida o de alguna forma ha tocado tu corazón, queremos decirte que puedes convertirte en un sembrador, en un colaborador para que el mismo se mantenga al aire. Palabra y testimonio solamente tienen la intención de bendecir y alcanzar almas. ¿Cómo puedes hacerlo? A través, aquí en Puerto Rico, de ATH Móvil. Vas al área de donar, /Senda Sidra, y también puedes hacerlo a través de PayPal, @Iglesia Isaac, @Iglesia ISAC, Isaac. Y desde Estados Unidos, cualquier país, puedes convertirte en un sembrador. Queremos alcanzar vidas, queremos bendecirlas. Gracias. Para alcanzar las vidas a Jesús, necesitamos que tú también tomes una decisión. ¿Cuál es la decisión, pastor? La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos, serás salvo. Hay que hacer una confesión de labios. Y yo te invito a que esta noche conmigo lo hagas, porque es una oración por salvación del alma. Así que repite conmigo: Señor Jesús, te recibo y te acepto como mi Salvador. Reconozco que fuiste a la cruz por mí y te doy las gracias, Señor, por perdonarme. Me declaro libre, me declaro sano, me declaro salvo. Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración conmigo, te invito a que vayas a una iglesia. Y si no tienes una, aquí estamos para recibirte. La iglesia La Senda Antigua de Sidra, y puedes llamarnos al 939-239-0393 y ahí te daremos toda la información para que te discipules y sigas creciendo en el Señor. Bendecidos.